mujeres, de las diversidades y los temas en realidad que le interesan a la región. Hoy tenemos un invitado que bastante pertinente para esta semana. Tenemos al Ceremi de Gobierno, Nicolás González Gutiérrez, que nos va a conversar un poquito sobre los avances del gobierno y principalmente los avances que hemos tenido, ¿cierto?, para las mujeres en estos 3 años. Buenos días, Ceremi, ¿cómo estás? Hola, buenos días, yo súper bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, también, muchas gracias. Ceremi, comenzamos tal vez primero a grandes rasgos, ¿cierto? Hace poquitito, creo que hace 2 días, antes de ayer, se cumplieron 3 años del gobierno. Sí, mira, yo creo que, claro, o sea, estas fechas como cuando, claro, se cumplen 3 años, es, yo creo, un buen momento para poder como ver lo que hemos hecho y también para proyectar lo que nos falta, porque, o sea, aun cuando estemos cumpliendo 3 años, nos queda un 25% de nuestro mandato, nos queda un año completo más, pero creo que igual es pertinente ver que cuando nosotros iniciamos nuestro gobierno, Chile se encontraba en un momento que era de mucha inestabilidad económica, pero no solo inestabilidad económica, sino también había una inestabilidad social, había había como un desencuentro en nuestro país. Y por eso ha sido tan importante para nuestro gobierno poner a las familias en el centro. O sea, cuando hablamos de una gestión eficiente, también hablamos de un diálogo social, hablamos de el cariño por las personas, hablamos de la convicción con la que trabajamos, y es así que hemos ido dejando atrás esa situación, como yo te decía, de desencuentro. Claro. Chile avanza, yo creo, y eso es innegable. Nosotros sabemos que hay voces disidentes, hay gente que cree que no se ha hecho mucho, que siempre va a haber, ¿cierto? Siempre va a pasar, pero yo creo que es innegable que estamos avanzando, y por supuesto que tenemos mucho que hacer. Y nuestros esfuerzos van a seguir enfocados en ello en todo lo que queda de este año que nos falta. Entonces, sin embargo, acá nuestro presidente está cumpliendo con sus compromisos, está cumpliendo con el pueblo de Chile, mejorando la vida de las familias y también dándoles más seguridad, porque cada una de las acciones que nosotros tenemos, y quizá aquí como meterse un poquito más al tema que es pertinente con ustedes, cada una de las acciones que nosotros tenemos tiene el rostro de las personas que habitan nuestro país. O sea, cuando tenemos una reforma de pensiones que tiene el rostro de mujer, que se hace cargo de las inequidades que son estructurales en nuestro país, que nos permite igualar las pensiones de hombres y de mujeres, y que nos permite mejorar la calidad de vida de las y los jubilados de nuestro país, es un avance que es súper importante. O sea, y es súper concreto, sí, es súper concreto. También cuando tenemos una ley de 40 horas laborales que nos permite que la gente pueda tener un mejor equilibrio entre su vida laboral y su vida familiar. Cuando tenemos la ley que la ministra de la Mujer hasta el cansancio nos ha dicho que no le digamos ley Papito Corazón, que es la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos. Más conocida como Papito Corazón, claro. Pero es un nombre. Tenemos una realidad que es bien concreta. Yo por eso recién fuera de micrófono te preguntaba que cuál era la cifra regional, porque nosotros lo que sabemos es que, o sea, es un número que es tan grande que cuando uno lo escucha cuesta entenderlo. O sea, es 1.380.000 millones de pesos en pago de efectivo de pensiones que se ha realizado gracias a esta ley. Entonces, nosotros obviamente tenemos más desafíos para el año que viene. Está la discusión de la ley del aborto. Sí, todavía quedan leyes importantes, ¿cierto?, que esperamos que salgan durante este año. Pero ahí nosotros estamos convencidos de que con más justicia social, con más oportunidades, estamos construyendo el progreso para nuestro país. Nosotros tenemos la certeza de que si bien nosotros sabemos que una de las grandes críticas que tiene la ciudadanía es, por ejemplo, el tema de seguridad, nosotros efectivamente vamos a entregar un país más seguro, vamos a entregar un país más estable, con una democracia más fortalecida y que esté preparado para los desafíos también que se nos vienen adelante. Vamos a entregar un país que es líder en la región y, por sobre todo, donde puedan vivir mejor las personas, y obviamente entre eso donde puedan vivir mejor las mujeres, sus hijos, sus hijas. Por supuesto, ahí tal vez mencionar, ¿cierto?, que la justicia social y la seguridad también tiene que ver con lo que vivimos las mujeres. O sea, la BIF, la violencia de género, es parte también de la seguridad, ¿cierto? No son solo los delitos que de repente vemos, los asaltos, etcétera. Y a veces lo olvidamos. Específicamente, o sea, de hecho, donde nosotros recibimos un país que tenía un incremento de los homicidios, que tenía un incremento de la violencia, nosotros lo que hemos hecho como gobierno es destrabar una discusión de 18 años con el Ministerio de Seguridad, ¿cierto?, que lo estamos logrando nosotros. Estamos fortaleciendo las policías con más recursos, estamos fortaleciendo la frontera, tenemos un plan maestro de cárceles, tenemos un plan nacional contra el crimen organizado,
Tenemos el plan Calle Sin Violencia, pero también, y eso también es muy importante, también tenemos la ley de violencia integral contra la mujer. Justamente. Entonces, son avances que claro que van de la mano, que cuando nosotros pensamos en un país más seguro, también pensamos en un país donde las personas puedan vivir más seguras. Donde nosotras nos sintamos más seguras, ¿cierto? Las mismas mujeres. Y la seguridad no solo se traduce, y esto como para cerrar la idea, que tiene que ver con lo que nosotros proponemos como gobierno y que hemos estado trabajando, que cuando nosotros hablamos de seguridad no tiene que ver tan solo con los robos, no tiene que ver con tener más carabineros en la calle, o sea, no es solamente eso. Cuando nosotros hablamos de la seguridad social, que es que las personas tengan un respaldo, que las personas tengan una seguridad económica, que tengan la tranquilidad de poder llegar a fin de mes, ¿cierto? Claro. Es aparte de la seguridad ciudadana, que es lo que nosotros normalmente conocemos con seguridad, y claro, en ese aspecto, tanto en la seguridad económica como también en la seguridad social, hay varios aspectos como gobierno que hemos avanzado precisamente para poder entregar una mejor calidad de vida a las mujeres de nuestro país. Sí, muchas gracias, Seremi. Yo creo que eso tiene que ver con lo que nos comentaba al comienzo, ¿cierto? Del tema de que uno lo olvida tal vez después de 3 años, que realmente estábamos en una inestabilidad social bastante importante, que no solo tenía que ver con lo económico, tiene que ver con cómo una se siente, ¿cierto? Y con todo el tema de la pandemia, de que justamente a las familias, cómo estábamos disgregados. El miedo, ¿cierto? Tantas cosas. Por lo mismo lo importante que es como recuperar ese entramado social que nos permita avanzar en conjunto. Y al respecto le pregunto lo mismo, tal vez uno de los avances más significativos que ha tenido este gobierno, y ahí le quiero preguntar, Seremi, ¿cómo cree que ha mejorado la vida de las mujeres en cuanto a la política de cuidados que está impulsando el gobierno? Sí, mira, la política de cuidados para nosotros es algo que es bastante importante, sobre todo acá en la región de Arica y Parinacota. O sea, nuestra región fue pionera en el Sistema Nacional de Apoyo de Cuidado. Arica fue la ciudad donde en junio del año 2024 nuestro presidente se trasladó acá cerquita donde estamos ahora. Sí, nuestra ministra también. Sí, también vino la subsecretaria de Vivienda, ¿cierto? También, y se trasladaron hasta el sector abierto precisamente para poder inaugurar el primer centro comunitario del país, para personas cuidadoras del país. Posteriormente, en febrero de este año, hace súper poquito, se puso en marcha el Centro Comunitario de Cuidados de Arica Norte, que está emplazado en el barrio Nuevo Norte, y también, que esto es otro dato, se puso la primera piedra para el nuevo Centro Comunitario de Cuidados y Protección Rural que queda en el Valle de Camarones. O sea, vamos a tener un tercer centro de cuidados para las mujeres en localidad rural, que también a veces se olvida un poco el mundo rural, ¿cierto? Lo estamos considerando. De esta forma nuestra región... de hecho, o sea, nuestra capital regional, Arica, es la única ciudad del país en contar con 2 centros activos de estas características. De cuidado. Y que es súper importante entenderlo igual. O sea, cuando nosotros tenemos la política de cuidados, va a resolver una pregunta que, bueno, yo siempre la relaciono como con uno de mis hobbies, pero cuando uno se hace la pregunta de ¿quién cuida a quienes cuidan? Claro. Es importante que nosotros entendamos la necesidad y la importancia de que es el Estado quien tiene que hacerse cargo de cuidar, de proteger y de permitir que las personas que realizan cuidados los puedan realizar de manera más tranquila. O sea, que tengan facilidades en el trabajo, que una persona que tenga que realizar cuidados no le signifique que va a tener una pésima jubilación, no le signifique de que va a tener, de que va a empobrecerse por el hecho de cuidar. Claro. Sino que cuando nosotros nos enfrentamos a esta crisis de cuidado, y por eso es tan importante esta política pública, que debemos preocuparnos de las personas quienes cuidan. O sea, nosotros sabemos que nuestra sociedad se está envejeciendo, nosotros sabemos de que estamos avanzando hacia un espacio. Nosotros precisamente es por eso que estamos trabajando en esto, que bueno, acá en Arica nosotros sabemos que tenemos más de 1.700 personas cuidadoras. Imagino que la mayoría son mujeres. Más del 90% son mujeres. Más del 90%. Y eso son las cifras de las personas inscritas que tenemos en el registro de personas cuidadoras del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, por lo mismo, como nosotros sabemos que el 90% de esas... la última vez que vi el conteo eran 1.725 personas. Pero general, sí, solo en la región. Solo en nuestra región. Y faltan muchas más, o sea, es imposible pensar que en una ciudad de 300.000 personas, solo 1.700 personas van a cuidar. Entonces, acá lo que nos corresponde precisamente es seguir trabajando para poder entregar un país más justo, y eso pasa por consolidar el Sistema Nacional de Cuidado
cumpliendo y también cumpliendo el plan de emergencia habitacional, que es otro hito también que es importante, que nosotros sabemos que hay muchos hogares monoparentales que están liderados por mujeres, y por eso es tan importante también cuando tenemos una política pública como el plan de emergencia habitacional. ¿Nos puede comentar un poco de qué se trata el plan? Que muchas veces no se entiende porque, claro, nosotros decimos que es un plan de emergencia habitacional y la gente dice, bueno, van a construir más casas, pero construir más casas puede, no sé, si yo construyo 5 o 10 casas más, estoy construyendo más casas. Pero en el fondo lo que se traduce acá en nuestra región es que en un periodo normal de gobierno se construyen alrededor de 2.500 viviendas. ¿Ya? En nuestro gobierno ya vamos a construir 7.500, o sea, el triple. El triple de lo que se consideraría normalmente. De las cuales ya se ha entregado el 53% y todo el resto se está ejecutando en este momento y va a ser entregada antes de marzo del 2026. Ya, o sea, todavía durante este año, antes que termine el gobierno. Vamos a continuar entregando la vivienda. Entonces, y eso también es un signo inequívoco, creo yo, con todo lo que como englobando todo lo que te comentaba, de que, bueno, nosotros como gobierno, que nuestro gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric está con las personas, y precisamente porque sabemos que queda mucho por hacer, vamos a seguir avanzando con esta misma convicción, con esta misma fuerza y también con este mismo cariño con la gente, que es el cariño que guía nuestras acciones, que es lo que nosotros queremos hacer y hacia dónde queremos apuntar las políticas públicas como gobierno. De todas maneras, sí, Seremi, yo creo que este tema de cuidado es súper importante porque vino a dar un reconocimiento a una labor que siempre se ha hecho, pero que no la teníamos muy considerada. Es como que se destapó un tema. Y cuando se empezó a hablar en este gobierno del tema, nos dimos cuenta que éramos muchas y muchos quienes cuidábamos, ¿cierto? Y eso se relaciona directamente con otra política, que es la reforma de pensiones. Y ahí le pregunto, o sea, porque justamente las personas que cuidamos, ¿cierto?, que cuidan, tienen muchas lagunas laborales porque ha sido difícil insertarse, trabajar y cuidar al mismo tiempo. Siempre es complejo. Se buscan otras formas de trabajo, a veces simplemente no se trabaja, ¿cierto?, otra persona se hace cargo en la casa. Y eso también, hasta ahora, al menos hasta antes de la reforma de pensiones, influía en que las mujeres, que somos quienes principalmente cuidamos, tuviéramos muchas lagunas. Por lo tanto, que llegáramos a nuestra vejez sin ninguna seguridad, ¿cierto? Con recursos que realmente no nos alcanzaban. Sí, exacto. Eso, lo que tú describes es muy real. O sea, una parte de eso nosotros lo vimos en la pandemia. O sea, cuando nosotros entramos al gobierno nos dimos cuenta de que la mayor parte de personas que había dejado sus trabajos para hacerse cargo de labores de cuidado eran mujeres. Aparte de eso, las mujeres les ocurre otro tema, ustedes lo saben perfectamente. Las mujeres no jubilan a los 65 años, jubilan a los 60. Entonces tienen 5 años menos de ahorros. Cuando se jubilan con esos 5 años menos de ahorros, ¿cierto?, después van a donde la AFP y le piden la jubilación, y la AFP calcula que las mujeres viven más que los hombres. Que vivimos hasta los ciento y tantos años. Entonces ya tienen menos plata, y esa menos plata se divide por más años. Entonces, por eso es tan importante cuando nosotros decimos que el gobierno del presidente Gabriel Boric logró un acuerdo que es histórico en el Congreso, porque va a permitir mejorar las jubilaciones no solamente futuras, sino de las personas que hoy día están jubiladas. ¿Ya? También se están considerando entonces, no es solo para las generaciones que vienen. No solo para nosotros, porque creo que esa es una urgencia. O sea, cuando nosotros hablamos de la crisis de las pensiones, de la crisis de la jubilación en nuestro país, es que precisamente hoy día la gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, nosotros no podíamos pretender tener una solución que fuera una solución en 15, 20, 30 años más cuando se será cargo hoy día. Entonces, ese es un tema de que va a mejorar las pensiones para todas las personas, y también que la reforma corrige por primera vez esto que yo te comentaba recién, que finalmente es una discriminación que es estructural hacia las mujeres, ¿cierto? Por su mayor expectativa de vida y por los menos años que trabajan. Sin contar entre medio cuando somos madres, ¿cierto? Y miles de lagunas que tenemos, nos insertamos más tarde al trabajo muchas veces. Nosotros lo que tenemos, para resumirlo y para que la gente que no está muy enterada también lo pueda entender, el día de hoy en nuestro país tenemos una realidad en la cual las personas se mantienen con una pensión, que es la pensión autofinanciada. Esa pensión en la gran mayoría de casos no alcanza, y la gente la tiene que ver complementada por una PGU. Que la PGU, su nombre dice que es una pensión garantizada y universal, pero nosotros en la realidad sabemos que es una pensión que no es ni garantizada ni universal. Que las personas tienen que postular para esta pensión, y que precisamente las mujeres tienen que esperar hasta los 65 años. Entonces lo que nosotros queremos hacer es tomar lo que existe hoy día y poder mejorarlo.
De manera que la pensión individual va a seguir estando, de hecho el ahorro individual va a mejorar, se va a aumentar, entonces las personas van a tener más ahorro a futuro. Vamos a tener un pilar que es la PGU, que es el pilar el pilar estatal, y el otro pilar que vamos a tener, el pilar de los empleadores, con un aporte del 7%, que ese aporte del 7% va a tener un carácter, ¿cierto? Va a tener un pequeño porcentaje que va a ser de carácter solidario, lo que nos va a permitir, ¿cierto? Como las personas que hoy día están jubiladas no tienen esa cotización del 7%. Ya no alcanzaron a tenerla. Porque ya no la tuvieron, pero de igual manera se les va a complementar por la cantidad de años que ellos trabajaron. Ah, ya. Entonces, esa es la parte solidaria, que a veces la gente le tiene miedo al término solidario, pero realmente... Y que en algún momento, en algún momento eso se va a dejar de necesitar, porque en algún momento las personas que jubilen sí van a contar con todo su con todo su 7% que fue aportado por su empleador. Entonces, es solo para esta primera camada que no alcanzó a entrar ahí, ¿cierto? Las personas que hoy día están jubiladas. Entonces eso es un 1% que se va a ese pilar solidario. Entonces, para nosotros es bastante importante, y como yo te decía hace un rato, el presidente lo ha dicho, la reforma de pensiones es una reforma que tiene rostro de mujer, porque aparte de hacerse cargo de mejorar las pensiones en nuestro país, tener un sistema que sea más robusto para poder proteger a las personas, lo que tenemos es que por primera vez nos estamos haciendo cargo de esta discriminación estructural en contra de las mujeres. Sí, muchas gracias. Bueno, recordamos a todos y a todas quienes nos están escuchando que en estos momentos estamos con el Ceremi de Gobierno, Nicolás González Gutiérrez, conversando sobre los diversos avances que ha tenido el gobierno en estos 3 años y principalmente los avances que han permitido que las mujeres tengamos una mejor calidad de vida, ¿cierto? Que vayan ahora y a futuro también mejorando nuestra vida cotidiana, que a veces no nos damos cuenta cómo impactan estas leyes en lo cotidiano, y así es, con mejores pensiones. Con una mejor cobertura de los derechos sociales de las personas, que yo creo que eso es lo importante, y es por eso también que se han logrado avances tan marcados hacia las mujeres, que son avances que uno de repente pensaría que son cuestiones mínimas o avances civilizatorios mínimos. Por ejemplo, lo que es respecto al tema de la ley de violencia en contra de la violencia integral, el tema de los centros también de los centros de violencia, ¿cierto? Violencia que tenemos acá en Arica, el pago efectivo de pensiones, que uno pensaría que es como un esa otra política, Ceremi, que nos gustaría tal vez profundizar un poquito, porque nos parece que hablando de justicia social, el tema de la ley de responsabilidad parental que comentó al comienzo, ¿cierto? Sí. Nos parece un avance súper significativo a nosotras, al menos desde el Ministerio. No sé si nos puede comentar qué le parece, qué ha pasado en la región con ese tema. Sí, mira, esta ley fue promulgada en agosto del 2022 y, como yo te decía hace un ratito, es una política pública que permitió que los tribunales de familia emitan órdenes de pago por más de 1.360.000 millones de pesos a deudores de pensiones alimenticias. Eso, solo para tener una idea, equivale a más de 33 teletones, que es lo que se dijo más o menos, porque es una cifra demasiado grande. Eso se ha pagado en 2 años. O sea, claro, ha sido realmente efectivo entonces. Sí, ha sido muy efectivo. Entonces, esto ha beneficiado a muchos niños, niñas en nuestro país, muchos adolescentes. Desde la entrada en funcionamiento, el 45% de los deudores inscritos en el registro pagado o ha llegado a un acuerdo ante tribunales. Tú me comentabas que un poquito más acá en la región. Acá en la región es el 51%, por lo tanto vamos bien encaminados. Y eso es algo que es significativo, porque el 50% que hasta hace 2 años atrás estaba completamente desligado de este tema. Acá hay un tema, creo que es de justicia social también, de que tiene que ver con cómo el Estado se pone a disposición de las personas, porque antes lo que teníamos era que cuando existía una deuda de pensión, el tribunal la reconocía y le decía a una madre que estaba en una posición, ¿cierto?, bastante como vulnerable, le decía, haciéndose cargo, ¿cierto?, y económicamente, cuidando económicamente a su hijo, cuidando, trabajando, y más encima le decían, aquí está su deuda, se lo reconozco, pero es usted la persona la que tiene que ver. Vaya a buscar dónde está. Vaya a buscar dónde está el dinero. Entonces, y esta es una medida que hay que decirlo con todas sus letras. No irroga gasto en el Estado. Nosotros lo único que estamos haciendo es que las distintas instituciones conversen entre sí, de que el tribunal tenga acceso a lo que ocurre, ¿cierto?, dentro de la Comisión de Mercado Financiero, de que también se converse con el Servicio de Impuestos Internos, de que exista una coordinación dentro del Estado para poder hacer más fácil y más digna la vida de las mujeres en nuestro país. Y por eso yo te decía que es un mínimo civilizatorio, porque esto no es una medida que nosotros estamos creando una nueva institucionalidad, que estemos creando
un ministerio, o que estemos destinando una gran cantidad de recursos. Es solamente coordinación del Estado para dar respuesta a una necesidad de la población, para dar respuesta a una necesidad y a un dolor que es real en muchas familias de nuestro país, y que precisamente lo que ha hecho históricamente es que cuando nosotros les decimos a las mujeres que ellas son quienes tienen que perseguir dónde están los fondos, dónde está el dinero, dónde está la posibilidad de una persona de poder hacerse cargo de la pensión, las seguimos victimizando, las seguimos vulnerando y sigue estando en una posición que está desmejorada. Entonces nosotros estamos convencidos de que esta medida lo que hace es entregar dignidad a la vida de muchas mujeres en nuestro país, sobre todo acá en la región de Arica, Parinacota. Sí, Seremi, creo que usted ha puesto una mirada a este tema que no lo habíamos, porque hemos hablado varias veces de este tema en la radio, del pago, ¿cierto? Que efectivamente va hacia los niños, niñas y jóvenes, no va hacia las madres como a veces se cree, ¿cierto? Es un derecho que tienen ellos y ellas. Pero también ha significado, o sea, creo que da cuenta un poco de la voluntad que se ha tenido y de la mirada de género también que se tiene, ¿cierto? Porque finalmente no ha habido gastos mayores, sino que ha habido una coordinación en base a la mirada de género que ha tenido el gobierno. O sea, esto se podría haber hecho antes probablemente y nunca se hizo porque esa mirada no estaba. Claro, sí, y es donde el Estado precisamente tiene que avanzar, y es lo que nosotros hemos visto en muchas políticas públicas. Por ejemplo, recién estamos hablando del tema del sistema de la política pública de Chile Cuida, el sistema de apoyos y cuidado, que es una política pública que involucra al Ministerio de la Mujer, que involucra Desarrollo Social, que involucra vivienda. Estos son políticas públicas que se hacen transversales a los ministerios, y creo que por eso es tan importante, o sea, y por eso es tan relevante que nosotros sigamos trabajando precisamente para poder entregar un país más justo, o sea, un país que pueda no tan solo implementar el programa de Chile Cuida, sino que también sea capaz de consolidarlo. Tenemos otros compromisos más, como por ejemplo el final CAE, tenemos que cumplir ya, justo le íbamos a preguntar, porque quedan 12 meses, como decía. Estos son los temas. Eso, yo creo, bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando para entregar un país más justo. Tenemos que trabajar por el final CAE, con el FED, ¿cierto? Eso es algo prioritario entonces para estos meses que quedan. Por el financiamiento de la educación superior, tenemos que consolidar el Sistema Nacional de Cuidado, tenemos que cumplir la meta del Plan de Emergencia Habitacional, y bueno, nosotros estamos demostrando que paso a paso la verdadera ruta hacia el progreso, la verdadera ruta hacia los números azules en la economía, es más justicia social, es más oportunidades para todas y todas, porque nosotros estamos avanzando con las personas, porque sabemos que queda mucho por hacer, y vamos a seguir avanzando con convicción, con fuerza y con cariño por la gente. Y otra cosa que se me queda en el tintero también, es algo que ha dicho nuestro presidente, que la discusión se tiene que dar este año, que es respecto a el tema de la ley del aborto, que es algo bastante importante en nuestro país. Sabemos que y para nuestro ministerio también es vital, ¿cierto? Porque somos las mujeres quienes tenemos que lidiar con ese tema. Sí. Sí, ¿y qué le parece eso, Seremi? ¿Cree que va a avanzar esta ley? Mira, nosotros tenemos en nuestro país lamentablemente un sector que es que se opone a cualquier avance. Nosotros, y que hay que reconocerlo, que no es toda la oposición. Nosotros hemos reconocido como gobierno que hay cierta parte de la oposición con quienes hemos podido poner por delante las necesidades de las personas, y así es como hemos aprobado la ley de pago efectivo de pensiones, hemos aprobado la reforma de pensiones, pero hay otro sector, ¿cierto?, que es el sector de republicanos, que se han negado a todo este tipo de discusiones. Yo lo que espero, como ha ocurrido en todo el resto de nuestro mandato como gobierno, es que todos los sectores políticos pongan por delante a las personas, pongan por delante sus necesidades, y que esta discusión del aborto, más allá de basarse en una discusión como ética o moral, se tome desde el verdadero ribete que tiene, por ejemplo, en temas de salud pública, en temas de derechos de mujeres, y se pueda dar una discusión con altura de mira, entendiendo las necesidades de las mujeres de nuestro país. Sí, muchas gracias, Seremi. Bueno, se nos pasó volando el tiempo, ¿cierto? Hay mucho que conversar porque efectivamente ha habido hartos avances que tienen que ver con la mejora en la calidad de vida de las mujeres. Para cerrar, Seremi, tal vez solo preguntarle, para que dé el aviso ahí de las postulaciones a los fondos de medios y los fondos de fortalecimiento de las organizaciones de interés público. Sí, a nosotros nos han preguntado harto, muchas gracias por es lo más cortito posible. Nos han preguntado harto por el fondo de fortalecimiento, que es un fondo que, como dice su nombre, busca fortalecer las organizaciones de interés público que tengan por la finalidad la promoción del interés general en materia de derechos de la ciudadanía, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquier otra de bien común, especialmente las que recurren al voluntariado. Entonces, todas las organizaciones sociales que sean sin fines de lucro pueden postular
que pueden ser juntas de vecinos, uniones comunales, clubes de adulto mayor, ONG, fundaciones, y que estén inscritas en el catastro de organizaciones públicas. Pueden obtener un financiamiento que va desde los 2 millones hasta los 10 millones de pesos. Nosotros ahora terminamos esta entrevista y de hecho nos vamos al lanzamiento del fondo, pero están todos muy invitados. ¿Y dónde pueden encontrar más información? Justo te iba a decir, la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, ¿cierto? Vocería Arica y Parinacota en Instagram, Facebook, en TikTok. Sí, estamos todos lados. Estamos todos lados. Y también en la página fondosdefortalecimiento.cl, ahí pueden encontrar toda la información. Es un fondo que es bastante amigable. Cualquier duda que tengan pueden recurrir a nosotros a través de las redes sociales, o también pueden concurrir a nuestra oficina, que están ahí en Prat 305, en el edificio donde está Correos, en el primer piso, donde antiguamente estaba el servicio de impuestos internos. Pueden concurrir ahí y nosotros les vamos a entregar toda la ayuda. Muchas gracias, Seremi, muchas gracias también por contarnos todo lo que ha pasado en estos 3 años y lo que se viene. Esperamos tenerlo de nuevo en algún otro jueves. Muchas gracias a ustedes, Sandra. Nosotros sabemos que este espacio, de hecho, parece que este es uno de los programas que tiene más reproducción en el canal. Hasta ahora sí, así que estamos súper contentos también por eso. Por alta distancia. Así que gracias a ustedes por el espacio, gracias por invitarme y también por difundir lo que estamos haciendo como gobierno. Muchas gracias, Seremi. Bueno, ahora vamos a ir a un pequeño corte musical y volveremos en unos minutos más con otra invitada que también es bastante interesante, que nos va a hablar sobre el registro. Ella, bueno, la vamos a anunciar mejor a la vuelta, así que espérenos y las dejamos con una pausa musical. Buenos días, bueno, estamos de vuelta acá con nuestro programa Arica para Todas, que este es un programa que se transmite todos los jueves de 11 a 12, gracias acá a la Radio Universidad de Tarapacá, le agradecemos siempre a la radio, y donde conversamos, ¿cierto?, los diversos avances que tenemos en la región, lo que está pasando en el país, principalmente para las mujeres, porque estamos acá desde la Seremi. Y bueno, y ahora estamos con una nueva invitada en este segundo bloque. Ella es Carolina Videla Osorio, es la directora regional del Registro Civil e Identificación. Bienvenida, Carolina, muchas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación a conversar. Muchas gracias, Sandra, encantada de estar en la radio, me encanta la radio además, y qué mejor que siendo invitada en este programa Arica para Todas para poder conversar desde lo institucional, desde la institucionalidad y desde todos los avances también de nuestro programa de gobierno que tienen que ver con mejorar las condiciones para las mujeres, para la diversidad de mujeres, pero también los avances en esta larga historia de conquista de derechos también. Cierto, enmarcándonos un poquito en el 8M que acaba de pasar y que siempre hacemos este recuento de que sí hemos avanzado y que hay que cuidar esos derechos, hay que seguir avanzando, seguir conversando. Así es que sí, muchas gracias, Carolina. Tal vez para comenzar con un tema que se ha abordado harto este último tiempo, y me imagino que quienes nos escuchan pueden tener dudas, quieren saber de qué se trata, y que es bastante interesante, que es el registro de inhabilitados para trabajar con menores. Sí, no sé si lo dije bien, si ese es el título. Sí, mira, yo quiero buscar una gráfica que, bueno, aquí la tengo porque a veces los números uno también se puede equivocar y no es bueno, ¿no? Pero lo primero es que esta es una herramienta muy útil, lo decíamos, junto a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos y al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, cuando dimos a conocer el número, digamos, de personas inhabilitadas para trabajar con niños, niñas y adolescentes, particularmente en el transporte. ¿Acá en la región o a nivel nacional? En la región, bueno, el registro obviamente es a nivel nacional, pero lo que señalábamos primero es que la fiscalización y la seguridad son componentes vitales para la tranquilidad de las familias. Por supuesto, de todas las familias, de todos los tipos de familias, porque finalmente yo quiero tener la tranquilidad de que la persona que está trasladando a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, sea una persona que efectivamente esté habilitada para trabajar con niños, que no tenga condenas de tipo, por ejemplo, las inhabilidades son por condenas de abuso, por condenas de producción y reproducción de pornografía y almacenamiento de pornografía infantil. Bueno, hay varios delitos que están ahí
asociados y que obviamente han afectado gravemente los derechos han vulnerado gravemente los derechos de niños y niñas y adolescentes. Por lo tanto, este registro de inhabilidades para trabajar con la ley dice, y se le nombra así porque así lo dice la ley, registro de inhabilidades para trabajar con menores. Así se llama. ¿Este registro es nuevo? ¿Hace cuánto se creó? Este registro, no tengo el dato exacto del el periodo en el que se creó, pero ya lleva un buen tiempo establecido para que podamos revisarlo. Y acá lo importante es que la revisión de este registro, la consulta, es en línea. Ya, cualquier persona puede consultar el registro. Cualquier persona que nos esté escuchando en estos momentos puede incluso ir a Google y poner registro de inhabilidades. Así de simple. Bueno, puede entrar a la página del registro civil, pero si le complica, va a Google y pone registro de inhabilidades. Recordar la H intermedia entre la N y la A, registro de inhabilidades, y ahí le va a aparecer el registro. ¿Y qué es lo importante aquí? Ingresar los 2 nombres, los 2 apellidos, el RUT de la persona a consultar. Ya, ¿sí? Entonces yo puedo consultar persona a persona si usted está puede habilitada consultar o persona no. a persona. Entonces los colegios, por ejemplo, que se relacionan con los buses de transporte escolar. Ahora que estamos comenzando las clases, ¿cierto? Ahora que estamos comenzando las clases y que tienen, digamos, los datos de las personas, los pueden consultar. ¿Qué es lo importante? Porque nos han dicho muchas veces, la página está caída, no sirve, no funciona. No está caída. Aquí lo importante es que si el apellido, el nombre, cualquiera de ellos tiene un tilde, tiene una H que no puso, tiene que estar tal cual está el nombre registrado en la cédula de identidad, en el documento de identidad. Me imagino que eso tiene que ver, o sea, primero que todo es una tremenda noticia, tal vez es algo que no se había difundido tanto y que ahora se está difundiendo mucho, que exista este registro. Así es. ¿Cierto? Y es tan importante lo que nos muestra este registro que imagino que no puede haber errores. O sea, yo no puedo poner el nombre de alguien que no es, que me tire, por ejemplo, una inhabilidad de alguien que realmente no la tiene. Me imagino que por eso necesitan el nombre con mucho detalle. Directora, es muy importante lo que nos comenta, porque efectivamente en el bloque pasado hablábamos con el Ceremi de Gobierno sobre el tema, por ejemplo, de los cuidados. Que muchas veces somos las mujeres, ¿cierto?, que estamos a cargo de los hijos, hijas, del cuidado diario, y eso significa mandarlos a la escuela, de repente no los puedo llevar porque trabajo, pero voy a contratar un transporte escolar, pero siempre tengo ese miedo. La tranquilidad. Justamente. Hay que tener esa tranquilidad, ¿cierto? Y la seguridad. La seguridad es un concepto hoy que está en el imaginario colectivo y que es algo presente que nos importa a todos y a todas, y con mayor razón a nuestro gobierno que trabaja para esto. Por lo tanto, como dato, solamente decir que en la región hay 356 personas inhabilitadas para trabajar con niños y 356. Así es. No es menor, ¿cierto? No es menor. Mira, lamento no haber traído el cuadro donde tenía el detalle, pero el 80% de esas inhabilidades podrían, me parece que el 80% aproximado son inhabilidades perpetuas. Ya, o sea, son personas que nunca más van a poder trabajar con menores. Me imagino que tiene relación con el delito que cometieron, con la gravedad, ¿cierto? Con la gravedad del delito. Y la mayoría son hombres. Y asociados a las penas. Hay una mujer. Una mujer en todo con el inhabilidad, registro. Y el resto son temporales, ¿no? Y que van asociadas también al tipo de condena y a las inhabilidades que viene establecida con el tipo de delito cometido por el cual fue declarado culpable y condenado o condenada. O sea que cuando pasa un cierto tiempo, esas personas eventualmente podrían volver al trabajo. Claro, porque el delito fue algo, digamos, no fue tan terrible tal vez como los otros, grave, efectivamente, que merecía una pena, una inhabilidad perpetua, y eso lo establecen las condenas. Tú sabes que para que exista una condena, el delito debe existirle establecido para que se pueda establecer la condena. Pero sin duda es un gran avance, ¿cierto? Sí, tener es esta un gran tranquilidad. avance y una tranquilidad. Así que yo hago el llamado a todas las personas a que usen esta es una herramienta que es útil, que se hace en línea. Muy rápido, me imagino, que se verifica. Pero no olvidar poner el nombre tal cual está. Por ejemplo, si yo voy a contratar un bus escolar,
yo puedo pedirle los datos al chofer, ¿cierto? Puedo pedirle sus nombres y su RUT. Eso o sea, necesito. por supuesto, porque habitualmente las personas entregan su currículum. Ya, entonces ahí yo puedo tener los datos. El currículum son datos que la persona voluntariamente entrega para que pueda ser evaluada para un trabajo remunerado. Entonces, los datos los tenemos, las personas lo tienen, ¿cierto? Cualquier persona lo tiene cuando quiere contratar a alguien, lo primero que pide es un currículum. Una consulta, ¿este registro es solo para el tema de la movilización o es más amplio? Ahora está para el transporte escolar. ¿Es específicamente para el transporte escolar? Sí, para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Ya. Pero prontamente ya se aprobó, la ley no tengo en estos momentos, no está clara la fecha de la promulgación, pero prontamente este registro va a ser también para todas las personas del transporte público, digamos. Ah, ya, ok. Se va a ampliar un poquito más. Se va a ampliar bastante más. Imagínate, bueno, aquí en la región el transporte público no es tan masivo, ¿verdad? Pero hay otras regiones. Claro. Pero y esperemos que las micros vuelvan pronto también a nuestra ciudad. Pero es importante, por ejemplo, pensar en viajes un poquito más largos cuando, no sé, una vive en un lugar rural. Yo creo que ahí el miedo o el pensar con quién va mi hijo o mi hija es aún mayor porque son más horas, entonces que se amplíe el registro que se amplíe es muy importante. Mira, aquí hay una claridad respecto de nuestro gobierno y de impulsar también políticas públicas que permitan que nuestro país sea siempre un espacio mejor para vivir. Claro. Sabemos que hay un estado complejo respecto de la seguridad, pero estos temas son importantes y van contribuyendo a mejorar de manera tangible la seguridad en nuestro país, muy concreto. Sí, y qué bueno también hablar dentro de la seguridad, no solo de los asaltos y de esas cosas, sino como dice usted, ¿cierto?, de lo que nos da seguridad a diario. Claro. O sea, de lo cotidiano, que también tiene que ver con el tema de seguridad. Y que o sea, que mayor tranquilidad y seguridad es saber que mi hija, mi hijo, mi nieto va al colegio en un transporte en que la persona es una persona que no tiene antecedentes de este tipo. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Es algo entonces que invitamos, ¿cierto?, a quienes nos escuchan a revisar, a pedir los datos, a buscar los datos. Es súper simple, es en el momento, una se mete a Google, o sea, estamos cuánto tiempo en las redes sociales, no nos cuesta nada, ¿cierto? Ingresar ahí a Google, poner entonces el registro de inhabilitados. Sí, con inhabilidades. Inhabilidades. Qué bueno, inhabilidades. Registro de inhabilidades y le va a aparecer inmediatamente el enlace, la plataforma para que usted ingrese los datos. Ya, y listo. Y si le marca error, revise si puso bien el root, si puso el otro día revisamos, claro. Una persona me decía, no me resulta, y su apellido era Álvarez, y ese Álvarez, la A inicial tenía tilde. Ya. Entonces el acento hace la diferencia. Porque si no va a coincidir el dato en el sistema. Y si no sale nada, si yo pongo todo perfecto, es porque esa persona efectivamente no está en el registro. Exacto. Así que puedo tener la tranquilidad de que mi hijo o mi hija vaya en ese transporte, ¿cierto? Claro. Sí, bueno, muchas gracias. Es algo súper importante, muy importante, pensando además que la mayoría, como decíamos, tiene una direccionalidad también de quienes están en el registro. Lamentablemente, esa direccionalidad en cuanto a la violencia sexual que se ha ejercido coincide con los datos que vemos a nivel general de la violencia de género. Y por eso también lo comentamos en este programa, lamentablemente. Y hay otro registro que también para nosotras es súper importante, directora. Bueno, recuerdo a todos quienes nos escuchan que estamos acá con Carolina Videla. Ella es la directora regional del Registro Civil e Identificación. Tenemos el registro de deudores de pensión, ¿cierto? Ese también lo llevan ustedes. Ahí quería preguntarle, en realidad, pensando en estos también avances que hemos tenido, ya que estamos conmemorando un poco los 3 años de gobierno, ¿qué le parece el registro? ¿Qué viene a saldar esta ley de deudores de pensiones? La verdad es que siempre pienso en algún concepto para calificar este avance en cuanto a la restitución de derechos para los niños, las niñas, y también mayoritariamente, porque mayoritariamente son las madres quienes se hacen cargo de manera unipersonal de los hijos e hijas, ¿no?
mayoritariamente son las madres, pero también, También hay padres, hay deudoras, pero menos, hay deudoras claro. de alimentos, obviamente en un porcentaje muy 3% si no me equivoco. aproximadamente. Sí. Entonces, tener este registro, es decir, ha sido tanta la irresponsabilidad de hacerse cargo, ¿cierto? Y que eso, el no hacerse cargo, los padres de sus hijos e hijas, no pasa solo por el tema económico, ¿no? Pasa por todo lo que significa la crianza, El la cuidado. formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas. Hay todo un Claro. contexto que Claro. no es solamente el pagar la pensión. Bueno, Ujú. esto viene a saldar esto y a poder poner en conciencia la importancia de poder garantizar los recursos mínimos para la crianza. Entonces, esto es una deuda que tenía el país. Nuestro gobierno ha impulsado con fuerza, ¿cierto? Sí, que esta esto pueda ley. salir adelante, esta ley. Sí. Y la celebramos porque ha permitido que efectivamente aquellos hijos e hijas que no recibían lo que corresponde, que es un derecho establecido Justamente, de los niños y las niñas. de los niños y las niñas, hoy sea garantizado por ley. Entonces, este registro de deudores de alimentos, bueno, a las personas que incumplen, digamos, Ya. con esta obligación, porque es una obligación, Sí. ¿cierto?, pagar la pensión alimenticia, a quienes incumplen, hoy, gracias a esta ley, están limitados de varios Eso quería procedimientos, ¿no? preguntarle, sí. La renovación de la licencia de Ya. conducir, por ejemplo, el tema de sus ahorros en la asociación de fondos de pensiones, Claro, ya. también la inhabilidad, esto también ¿De lo renovar inhabilita para pasaporte? trabajar. Hoy de No, de pasaporte no tengo ese dato. No, Voy ya. a ver si o no, el o equipo tal me vez está por ahí escuchando. me estoy confundiendo, pero es de la licencia de conducir entonces Sí. principalmente. De todas maneras, aquí estoy con mi equipo que está aquí al lado, Ya, que está escuchando si hay alguna inhabilidad que yo no pueda tener. Claro, efectivamente, el pasaporte no se puede obtener. Ya, También no se puede queda obtener. inhabilitado para no obtener el pasaporte. Por Eso lo es súper tanto, importante porque es también pasaba que superimportante. se iban al extranjero y nunca más se supo de ellos ni de ella, ¿cierto? De los deudores y ahí quedaba la deuda. Exactamente. Entonces, esto yo quiero señalar algo porque, bueno, conversábamos antes de comenzar el programa que hay un porcentaje no menor de personas deudoras que han salido. actualizado sus deudas. Ya, Es la han decir, actualizado. que han pagado, que han salido de esa deuda. ¿Y qué significa eso? No significa que la persona se libró de todo aquello, significa que ese niño o niña recibió lo que le corresponde. Lo que se le ¿no? adeudaba Lo por, que se por le años adeudaba a veces, por años. ¿cierto? Entonces, esta ley no es solo, no tiene una lógica punitiva, es decir, de solo Ya. castigar. Lo que busca es que efectivamente se pueda restituir ese derecho. Que se pague finalmente lo que se le Que adeudaba se a los pague hijos lo que e se hijas. adeudaba, porque además yo soy responsable de mi hijo y de Claro. mi hija. O sea, esto ¿no? nos viene un poquito a hablar de un cambio cultural y social que se está produciendo de hacernos cargo, Mira, efectivamente. ¿cierto? aunque este cambio cultural parte desde esta ley, esperamos que en una proyección de años no muy extensa, Ujú. efectivamente esto pueda estar en el comportamiento cultural. Que de no las haya que personas. tener un registro para que no paguen. tengamos que, claro, estar Ojalá. siempre castigando Claro. para cumplir con un derecho de tu hijo, de tu hijo, de Claro. tu hija, ¿no? Entonces, Sí. es muy importante, el registro lo consulta la persona, Ya. ¿sí? Es decir, Entonces también, al no ser punitivo y al buscar que se pague la deuda, las personas que están en el registro pueden salir también del registro, no efectivamente están puede eternamente salir, ahí, no ¿cierto? están eternamente, cuando pagan van a salir de ese registro. ¿Quiénes pueden consultar el registro de la deuda de alimentos? Es el deudor, que si Ya. le van a pedir un certificado, Él ¿cierto? tiene que ir al registro civil con a su ver si clave está. única va a Ah, consultar. El padre o la madre
Ya, ¿el porque tutor, están vinculados. tutora? No, el padre, madre que están vinculados a ese Ya. niño van a poder consultarlo. Ya, La persona que nunca ha tenido una deuda no va a aparecer obviamente nunca en ese en el registro. registro, ya. Y las personas que han regularizado su deuda van a poder también van a aparecer en ese registro ya sin deuda, digamos, Ya. y van a poder consultarlo y tener ese certificado. Cuando las personas entonces ya pagan su deuda, esas inhabilidades que tenían también se acaban. O sea, si yo estaba en el registro de deudores de alimentos, ¿cierto? Y me puse al día efectivamente con lo que debía, y salgo y pido salir, o no sé, tengo que avisar que ya pagué mi deuda. Claro, porque es una inhabilidad que te afecta por una situación que tú no has regularizado. Por lo tanto, Ya. al momento de regularizarla, Como que vuelvo a la normalidad. Exactamente, Y ya puedo quedas- sacar mi licencia de conducir, todo eso. quedas, claro, esa es la... Ya, se me habilita nuevamente. Quedas habilitado porque ya no eres un deudor. Ya. La inhabilitación es para quien debe Ya, eso lo la pensión de alimento. Por lo tanto, si ya no debes la pensión de alimento, se vuelve al estado natural, digamos, de tú como claro, ciudadano. y a seguir con pagando derecho. mes a mes. Lo que Y seguir debería, pagando mes a mes, ¿cierto? por supuesto, no es que ¿cierto? pagamos No. la deuda y nos volvemos a olvidar No por se 3 agota en años. saldar la deuda, se agota en la lógica de hacerte responsable Claro. de el bienestar de tus hijos, y en definitiva es eso, no comprender que esto tiene que ver con el bienestar de tu hijo, que ha sido principalmente la madre quien ha tenido que hacerse cargo Sí. históricamente, y a esa madre no hay, digamos, forma de que esa madre diga no tengo. Ella Claro. de alguna parte siempre va a tener que sacar, O de alguna trabaja el parte siempre va a tener que doble, o- resolver, va a tener 2 trabajos, se va a endeudar, va a vivir Sí. colapsada con problemas de salud mental, Sí, porque te justamente. afecta terriblemente, ¿no? Entonces, Sí. pero para esa madre nunca hay un no para sus hijos, ¿no? Desde esa madre. Claro. Ella no puede decir no tengo y no tengo nomás. No, Porque vive a diario al claro, final. porque ¿cierto? finalmente ella de alguna manera Se hace le tiene cargo. y las mujeres que me están escuchando concordarán conmigo que es así. Sus vidas Sí. también, la mayoría ha sido así. Bueno, no tengo plata, pero tengo que resolver. Claro. Y entonces me endeudo o busco De la alguna forma, me pero la lo tengo que rebusco. resolver. Y yo creo que cada una de nosotras, si no nos ha pasado a nosotras mismas, conocemos a alguien, ¿cierto? A Así una es. amiga, una prima, una hermana. Siempre en un siempre círculo conocemos a alguien. va a haber una mujer que ha sufrido y sus hijos esta irresponsabilidad. Y violencia económica en realidad, que Y también esta ahora violencia es una económica. violencia económica. No, antes no lo veíamos así, pero ahora nos damos cuenta que es violencia económica. Es una violencia cuando no se económica paga la absoluta. deuda, ¿cierto? Muy buen concepto que puso directora de Justicia Social. Por lo tanto, este registro viene un poco a hacer justicia Así es. social, ¿cierto? Hacer justicia social y a restituir Los derechos. A Qué restituir importante. derechos. Hoy se nos ha pasado el tiempo, Sí. pero volando. Le voy a preguntar sobre el otro tema que también ustedes llevan, que es súper interesante, que es el móvil civil. Cuéntenos un poquito, ¿qué es el Es móvil el civil? lujo del servicio. ¿Y qué es? El móvil civil es el servicio de registro civil sobre ruedas que se Ya. mueve por la ciudad, ¿cierto? Y va a todos los lugares donde las personas acerca el servicio a lugares que son más complejos o que las personas no pueden asistir hasta las oficinas que tenemos en la Claro. región, que son 7 Son en toda la hartas región. oficinas, en todo caso. Tenemos en Bisbiri, tenemos en el pueblo de Belén, en Putre, Ya. en Cotpa y la oficina unipersonal del Hospital Dr. Juan Noé, Ya. y la oficina Arica, que está en Chacabuco con San Martín, y la suboficina norte, que es la oficina que está en la población Cardenal Raúl Silva Enríquez. El móvil está a cargo de un equipo de gobierno en terreno, Ya. de un equipo en terreno, es que estamos con el gobierno en terreno todo el tiempo. Sí. Un equipo en terreno, y tiene un calendario semanal para ir, ok. por ejemplo, todos los lunes está ubicado en Dideco Norte, en calle Curalí. Ya. Bueno saberlo, Todos los entonces. viernes está en 21 de mayo con Pedro Montt, Ya. ¿Entre qué horarios está ahí? desde las 8:30 de la mañana hasta Ya. las 14 horas. Ya. Toda la mañana entonces, para que las Así personas es. sepan, lunes en Dideco. En Curalí, Dideco Norte, Dideco Norte. y los viernes en 21 de mayo con Pedro Montt. Ya. Y los otros días tienen, por ejemplo, hay días que van a la cárcel también a Ah, qué a bueno. prestar el servicio. Ujú.
y también atenciones a domicilio. Y aquí me quiero detener porque este servicio es muy importante y yo siento que el móvil y el servicio en sí se ha adelantado un poco a cumplir con este hermoso plan y programa de nuestro gobierno que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidado. No es un programa, es un sistema. El Sistema Nacional de Cuidado, y que nuestra región ya tiene 2 centros, ¿cierto? Y se va a abrir un tercero. Efectivamente, y uno de ellos fue el primero en Chile en ser inaugurado. Vino nuestro presidente Gabriel Boric a inaugurarlo. Sí. Entonces, este móvil va a domicilio a prestar la atención, digamos, para obtener cédula u otro documento a las personas que están postradas, pero también que están postradas o a niños con alguna condición del espectro autista. Que no les permita salir de la casa. O que no les permita o que altere la tranquilidad de ese niño o niña en la oficina. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿se vincula con el cuidado? Absolutamente se vincula con el cuidado porque le facilita y van al domicilio a tomar la cédula, por ejemplo. ¿Ya? Pero también aprovechan, si lo requiere, la cuidadora o el cuidador de hacer... No es solo para la persona postrada, por ejemplo, es para también el cuidador o la cuidadora de esa persona. Claro, no está establecido, pero el equipo lo hace y ahora... prontamente vamos a dejarlo establecido como parte de este servicio que se presta ahí, particularmente para contribuir de manera más concreta al Sistema Nacional de Cuidados. Es algo que le importa mucho, principalmente a nuestro gobierno y aquí en la región, tanto a la delegada como a la Seremi de Justicia, ¿verdad? Y en definitiva a todo el gobierno que trabajamos para que esto así funcione. Entonces, para las cuidadoras es algo muy, muy importante. Es un muy buen aporte porque realmente quienes viven, ¿cierto?, en esa situación se dan cuenta de que un día ir a hacer un trámite a veces es imposible. Y bueno, la credencial de cuidadora, yo siento que es importante también contarle, la credencial de cuidador o cuidadora se obtiene en el registro social de hogares, no lo extiende... El registro civil. Tienen que tener el registro de cuidadoras para poder pedir el móvil civil. No necesitan aquello, pero para la atención preferente en oficinas es importante la credencial. La credencial. Y la credencial se obtiene en el registro social de hogares, ahí a través del Ministerio de Desarrollo Social también estamos organizando algunas salidas a terreno en conjunto para contarle, porque muchas personas no tienen esta información. No lo conocen. Entonces, qué bueno que nos comenten. Entonces, el primer paso, sacar la credencial de cuidadora a cuidador. Así es. Y después ir a hacer sus trámites para tener una atención preferente en el registro civil. ¿Y qué tipo de atenciones son las que brinda el móvil civil? Bueno, la entrega de certificado, puede sacarse cédula de identidad, pasaporte. Es amplio, no es solo cédula de identidad. Así es, sí. Entonces, qué interesante, súper bueno. Pucha, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, directora, se nos fue el tiempo, pero le agradecemos por estar acá, por dar estos datos, ¿cierto? Que las personas no se olviden que está el registro, el móvil civil, se llama, súper bueno, porque justamente es difícil moverse a veces, tiene que ver con la política de cuidados, tiene que ver con que las mujeres somos principalmente quienes cuidan. Así es que invitamos a todas y a todas, tal vez en las redes sociales, ¿dónde pueden ver los horarios? Tenemos el Instagram, Registro Civil Arica. En Instagram. Registro Civil Arica. Y también tenemos nuestro Twitter, que es Registro Civil Arica también. Ahí nos pueden seguir, vamos poniendo el calendario del móvil civil. Y finalmente a mí me gustaría cerrar agradeciendo la invitación. Me parece que estos temas son importantes, estar entregando información. La radio es uno de los medios más confiables, la gente escucha la radio, así que saludar a todos quienes nos están escuchando y decir que todo lo que se hace está en el contexto de un gobierno que trabaja con enfoque de derecho, un programa que tiene su hilo conductor desde el enfoque de derecho, y por eso es tan importante todo lo que se ha ido implementando, todos los avances que hemos tenido, no solo en esta materia, imagino que ustedes todos los programas avanzan contando, y las mujeres y las niñas también, bueno, la ciudadanía en general puede percibir
esos avances. Esos avances. Así que Muchas gracias, directora, por ese cierre, porque justamente tiene que ver con estos 3 años de gobierno y con el enfoque que intentamos darle a este programa, ¿cierto? Sí. De cómo ha mejorado la vida de las mujeres también, con estas políticas que a veces una piensa que la política no tiene que ver con una, pero estos son avances súper concretos que nos van mejorando la vida. Así que muchas gracias, esperamos tenerla también en otro programa. Encantada. Y para ir cerrando, invitamos también a quienes nos escuchan a estamos todos los jueves acá de 11 a 12 y también esto es transmitido por el canal de YouTube de la radio de la Universidad de Tarapacá. Pueden volver a ver la entrevista, pueden ahí anotar si la directora dio algún dato y no lo alcanzaron a escuchar, revisen la entrevista nuevamente y las invitamos también a seguir nuestras redes, que por un lado el registro civil es Registro Civil Arica, sí. En Instagram y Twitter. o X, en X ahora. Y el nuestro es Mi Mujer, AIGIEG Arica, es un poco largo, pero cuando pongan Mi Mujer les va a salir Arica y Parinacota. Sí. Así es que ahí también las invitamos a seguir nuestras redes sociales y a escucharnos. Y muchas gracias a la radio, muchas gracias, directora. Así es que nos vemos nuevamente el próximo jueves en un nuevo programa de Arica para Todas. Hasta luego.